Bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para los siguientes 60 minutos. Un fin de semana cargado de información en salud, donde trataremos de evacuar todas las dudas que usted tenga. ¿Cómo podemos evacuar esas dudas? Pues consultando en nuestro triaje virtual al 9484-7958. Desde ya, desde este momento puede iniciar sus consultas en nuestro triaje, independientemente cuál sea su padecimiento de salud, cuál sea la duda que usted tenga, estamos dispuestos a dar respuesta en nuestro triaje. Triaje que no cierra, triaje que no ha visto disminución en las atenciones, sino más bien ha visto un incremento en las atenciones en Aquí con mi médico. Hoy un programa especial, como cada fin de semana, hablaremos de el as bajo la manga en el manejo del COVID-19, interesantes testimonios, actualizaciones que estaremos recogiendo de los últimos datos, de las últimas informaciones que en relación al COVID-19 se está presentando. Pero antes no podemos pasar a nuestra primera sección sin mencionarle que usted tiene que tener fortalecido su sistema inmunológico. Eso se logra a través de la toma diaria de la vitamina C más zinc. 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc son un complemento perfecto para que junto a su dieta saludable, usted pueda tener fortalecido su sistema inmunológico. Vitamina C más zinc de compañía farmacéutica MC, usted las encuentra en las principales farmacias como Punto Farma, para que usted fortalezca ese sistema inmunológico y esté preparado ante los embates que todavía no vemos que terminan en este momento. Al igual esos trastornos del sueño. Había habido una escasez, podríamos llamar así, un desabastecimiento de lo que es el EPA+ Sleep Care, pero tranquilos, ya todo el mundo podrá dormir feliz, conciliar el sueño de la manera eficaz, porque EPA+ Sleep Care, una tableta que contiene melatonina, triptófano y complejo B, le permite a usted a inducir el sueño, a provocarle el sueño sin dependencia y la posibilidad de que pueda ser administrado independientemente de la edad que usted tenga, digo, adultos mayores, enfermedades, comorbilidades como la diabetes, la hipertensión. Estos medicamentos o este medicamento o este compuesto en sí no hace interacción con sus medicinas, así es que puede disponer 30 minutos antes de la hora de dormir el tomar el EPA+ Sleep Care. La caja contiene 60 tabletas y es una diaria, por ende con una caja usted puede gozar de 60 días de inducción del sueño. Igual lo encuentra en Punto Farma. Ahora les invito a que nos transportemos a la sección Coronavirus al Día, que le pone la información, que le quita esa venda de los ojos. Si usted cree que esto va bajando, usted se da cuenta cómo está la situación en el país. En Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día. La información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al Día, que llega por una gentil cortesía de CAMI. CAMI es un programa de atención integral que combina la actividad física y la nutrición personalizada. ¿Qué significa eso? A usted se le pone un entrenador con el conocimiento en llevar rutinas de ejercicio aún con sus padecimientos crónicos que pueden estar establecidos ya, trastornos que pueden haber articulares, musculares. El equipo de entrenamiento de CAMI tiene la capacidad de realizar una inducción, una dirección de su actividad física que le evite padecer de lesiones deportivas por las limitaciones que usted pueda tener. Usted puede hacerlo a través de un sistema presencial y un sistema online, a través de una vía virtual. Usted se conecta con CAMI y comenzará a generar ese estilo de vida que ha ansiado por mucho tiempo y que hoy tiene la oportunidad para evitar que las enfermedades crónicas lleguen a su organismo, y si ya las tiene, pues lógicamente pueda tener una mejor condición y depender a la menor cantidad de medicamentos posibles en la administración diaria. Combinación de nutrición con un plan
a tu medida, más la actividad física es lo que se requiere para que de manera integral usted tenga la respuesta que su organismo requiere en la conducción de esa vida saludable. ¿Cómo están los números en relación a nuestro país en el COVID-19? En este momento, con los datos oficiales registrados en horas de la noche, les compartimos la información. Tenemos en la cantidad de casos acumulados en este momento son 245.695. Tenemos una positividad del 33.3%, un promedio de edad de 39.4 años. Tenemos una cantidad de fallecidos registrados hasta el momento de 6.599, con una tasa de letalidad del 2.7%. El número de recuperados es 87.864. Un 35.8% de las personas que han enfermado ya se contabilizan por los registros oficiales como recuperados. Al menos uno de cada 3 personas que han tenido COVID-19 en estos 15 meses de pandemia ya cumplidos se han recuperado de manera oficial. Sabemos que hay mucho más, pero para definir recuperación necesitamos logística para poder evaluar a esa persona y determinar que habiendo transcurrido 14 días de la enfermedad ya no existe una complicación que sea potencialmente mortal. ¿Cómo está en este gráfico significativo que por primera vez la comparación del año 2020 y el año 2021 nos arroja que en el número de casos tenemos 50%, la mitad de los casos que tenemos acumulados de los 245.695 se han registrado en el año 2021. Estamos prácticamente en un 50% en casos del 2020 en comparación a los casos del 2021, pese a que el 2021 solamente lleva transcurrido 6 meses de la pandemia versus 9 del año 2020. Y en los decesos, ya hacía unas semanas, se había superado el porcentaje que han existido un mayor número de fallecidos en el año 2021 en comparación al año 2020. ¿Qué significa esto? Que el virus tiene una mayor capacidad de contagio, tiene una mayor capacidad de transmisibilidad, mayor capacidad de dar síntomas, o sea, de ser más patogénico, y además que esa condición, si usted tiene síntomas, si es mucho más agresivo el virus, le ponen una condición del mayor número de decesos, como se ve registrado en la gráfica con el 52.4%. ¿Cómo está la positividad acumulada en relación a la gráfica mensual? Tenemos que cerramos el mes de mayo con el 27% y en el mes de junio, vean la barra cómo está la positividad. Un 30% en la positividad actual. ¿Qué significa eso? Que a cada momento que se realice una prueba en el país, existe una probabilidad mayor de que usted sea detectado de manera positiva, que sea dado un resultado positivo. En este momento, de 3 personas que se realizan pruebas de manera oficial de COVID-19, una de ellos sale positivo. Esa es la relación actual. En la medida que el virus está creciendo y que perdemos la capacidad de detección, cuando una persona llega a un centro de triaje, cuando llega a un hospital, la probabilidad de que salga positivo es altísima porque se ha perdido la capacidad de detección de los casos que en su comunidad, en su colonia, en su municipio se pueden haber presentado para realizar los aislamientos correspondientes, y la positividad sigue en ascenso, producto de que perdemos en la capacidad de la detección de los casos y la diseminación se vuelve comunitaria. Veamos el mapa de la distribución de los casos acumulados por COVID-19 en el país. El departamento de Francisco Morazán ocupa el primer lugar con el 29.7%, seguido de Cortés con el 25.3%, y diremos que hay un triple empate entre el tercero, cuarto y quinto lugar de los departamentos. Son el departamento de Lloro en el tercer lugar con el 5.3%. Por escasos números realizan esta relación del tercer lugar, aunque porcentualmente, al igual que el departamento de Atlántida, tiene un 5.3% y el Paraíso con un 5.3%. El que ha presentado un incremento porcentual en el acumulado es el departamento del Paraíso, donde sí se ha sumado una cantidad significativa de casos y ha hecho de que se equipare la situación de la distribución. Esta relación ha persistido durante todo el año
2021. Pero, ¿cómo se está comportando el virus en las últimas 48 horas? En el siguiente mapa, estamos atravesando ya la semana 66 y es el departamento de Francisco Morazán que tiene el primer lugar con 867 casos, 267 en el departamento de Cortés, 205 en el departamento del Paraíso. El 38% de los casos que se han registrado en este momento pertenecen al departamento de Francisco Morazán. Parecía que en el inicio del mes de junio había una reducción en la primera semana del número de casos, pero ya estamos viendo que en estas últimas 48 horas, y como bien lo establecía el personal de la Secretaría de Salud, están viendo un incremento de los casos a nivel de los centros de triaje. Así está la situación en las últimas 48 horas, donde 2.228 casos son los confirmados de manera oficial en los últimos 2 días. Un incremento que llama poderosamente la atención, donde la población vemos que tiene un relajamiento y esto todavía aún no se termina. Porque en este momento, en el mapa de los decesos de las últimas 48 horas, se registran 40 decesos que están ubicados principalmente en el departamento de Francisco Morazán, con 16. Luego lo sigue el departamento del Paraíso con 5 y el departamento de Copán con 4. Y vea, en el quinto lugar, el departamento de Cortés. Esa es la situación actual en relación a los decesos. Ahora veamos cómo está la distribución por género. Se siguen infectando una cantidad importante de personas, principalmente en la edad de 21 a 30 años. Cuidado con ese joven que sigue saliendo de la casa. El 24% está entre 31 y 30 años. Y de 31 a 40, el 21.4%. O sea, que entre 21 años y 40 años está el 45% de los casos. Prácticamente la mitad de las personas que se han contagiado por COVID-19 están contempladas en estas edades. Mucho ojo, mucho ojo. Afine medidas. Si usted quiere ver y saber quiénes son los que conducen, transportan el COVID-19 al resto de las edades, solo tiene que fijarse en esta gráfica y escuchar para los amables pacientes de HRN, que es la edad de 21 a 40 años, donde está la mitad de las personas que en el país se contagian, y no solamente están enfermando ellos, sino que son los principales vehículos transmisores de la enfermedad. Veamos cómo está la tasa de letalidad de los departamentos, una gráfica de mucho dolor sin duda alguna, producto de que vemos como en Copán con un 4.8%, en Lempira con el 4.2%, en Olancho con el 3.8% y Comayagua con el 3.6%, son los departamentos que tienen la mayor tasa de letalidad. Esa relación del número de casos de los departamentos en relación a los decesos que se presentan, vemos cómo está la situación, que lastimosamente no vemos cómo esa tasa de letalidad departamental desciende, y será muy difícil si no hay la suficiente contención a través de los centros de triaje, centros de estabilización, las brigadas casa a casa, la detección casa a casa del COVID-19. Y lógicamente con una reducción en el número de la adquisición de las vacunas, que es el siguiente relación que vamos a ver en las gráficas que siguen. Pero antes veamos cómo está el comportamiento del virus en este mes en comparación a lo que ha sido el año 2021. Hemos bajado en el número de pruebas, estamos haciendo 2.259 pruebas de manera diaria y un número de casos de 679 en promedio y 22 decesos de manera diaria. Esa es la relación que tiene el mes de junio, producto de la reducción del número de casos, menor capacidad de detección de los mismos y menor cantidad de fallecidos, pero registrados de manera oficial. Cuando tengamos un promedio sostenido de 3.000 pruebas y veamos que tenemos 600, 500 casos diarios, ahí estaríamos hablando de que la curva se comienza a aplanar, pero no se aplana, sino que asciende a través del marcador de la positividad. Ahora sí veamos cómo está la adquisición de vacunas en la actualidad en todo Centroamérica, donde El Salvador ya acumula 3.291.480 dosis para vacunar al 25.5% de su población. Y si le sumamos las dosis que han entregado hasta este momento, el porcentaje es mayor porque nos están vacunando a nosotros también. Honduras
con 531.492 sigue con la capacidad adquirida de dosis de vacunas para inmunizar al 2.7%. Pero todo esto debe de seguir insistiéndose en que la vacunación es necesaria, es una herramienta más, no es la bala de plata que le va a evitar a usted contagiarse del COVID-19. Muy probablemente le reduce significativamente que si se contagia no se muere, aunque hay casos que también pueden llegar a una complicación si no tienen un tratamiento oportuno. De las buenas noticias que hemos escuchado y que quiero yo compartir, porque es para traer buenas nuevas también aquí con mi médico, es que se ha anunciado, he conocido de manera extraoficial, que para la última semana de junio al menos se tiene planificado iniciar el proceso de vacunación para las personas que tienen comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, artritis, pues esas enfermedades crónicas, trastornos tiroideos, van a empezar la vacunación de edades de 50 a 59 años. En esas edades va a iniciar la vacunación y también en las personas adultas mayores sin comorbilidades entre 65 y 70 años como una población que no se ha cubierto en la actualidad, trabajadores esenciales que tienen mucho contacto y con mucho riesgo de enfermar, discapacitados. Se anuncia para la última semana la llegada de la que pudiese ser o podría ser la mejor vacuna. Bajo el mecanismo de COVAX entendemos que vendrá una dosis significativa para cubrir esta población de la vacuna de Pfizer. Se anuncia que la vacuna de Pfizer pudiese llegar en la última semana y comenzar la vacunación en estos grupos. Pues bueno, necesitamos sin duda alguna la inmunización inmediata, y estos grupos de alto riesgo creo que es muy importante que debieron de estar ya inmunizados, pero que más tarde que nunca la inmunización les va a llegar. Así es que prepárese usted, el consejo es: documente que es hipertenso, documente que es diabético si lo padece, porque entre 50 y 59 años comenzará la vacunación en los que tienen comorbilidades. Así es que atentos a poder documentar esa condición. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. Testimonios COVID-19. En Testimonios COVID-19 recogemos la evidencia nacional de la pandemia y hoy estamos con doña Rosa Margarita Carranza, una paciente procedente de Ocotepeque. ¿Es correcto? Perfecto, doctor. Y que se vio también sometida ante el COVID-19 y tocó prácticamente decir arreglar maletas y salir de Ocotepeque a buscar salvar la vida y venirse a Tegucigalpa. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque usted tuvo un COVID grave, sumamente grave estuvo usted. Que nos contagiamos de COVID y tuvimos que viajar de inmediato, como dice el doctor, a Tegucigalpa, porque la verdad que al menos me puse muy grave, porque me estuve en casa 10 días y no mejoré, cada vez más grave y más grave. Entonces mi hijo tuvo que mandarnos inmediatamente, porque si así no lo hubiéramos hecho, creo que no estuviéramos contando esta historia. Acordémonos que en ese tiempo no había cupos en los hospitales públicos ni privados en esa temporada cuando usted enferma. O sea, recuerdo yo de que al inicio mirábamos opciones en el traslado de ver dónde poderlo ubicar, y al no tener una alternativa que nos respondiera tanto el sector público como privado, tomamos la decisión y la apuesta de dar un tratamiento en casa pese al mal pronóstico que usted tenía. O sea, su tratamiento fue dado en casa y llegó a requerir grandes cantidades de oxígeno y que se le montara un hospital. ¿Cómo fue esa experiencia del hospital en la casa? Estuvimos en casa de mi hija y ella velando por nosotros, pero tuvimos unos médicos excelentes que usted nos puso,
el cual nos trató con gran delicadeza, con gran profesionalismo, por el cual estuve 10 días con oxígeno. O sea, estuvo 10 días con oxígeno. 10 días casa, con oxígeno ingresada en casa. Sí, en casa con oxígeno y libre del oxígeno, otro montón de medicamentos inyectados, tomados, el cual pues para mí, doctor, me siento tan contenta con Dios, especialmente y con usted, porque me recuperé bastante pronto. Yo hallo que, puchicas, yo estaba creí que moría, pues. O sea, sí, cuando yo venía en el carro por el camino, que no iba a llegar con vida, yo me sentía agotada, con fiebre, con un montón de lo que da el COVID, doctor. Y a uno lo dejan en la puerta del hospital y no sabe realmente cómo va a salir. Si va a salir vivo o va a salir muerto. Esas sensaciones también pasaron por su mente, sí, la posibilidad, doctor, de que le ingresaran, y pues ante todo eso las personas tienen mucho temor de llegar al hospital. Pensaba que en un momento que me iban a internar en uno de esos hospitales yo iba a morir, porque bueno, yo había visto tantos casos por la tele, ¿verdad? Que raro el que salía con vida, y me sentía preocupada. Pero cuando ya llego a Tegucigalpa y mi hija me dice, ya tengo la solución para que ustedes sean atendidos en casa, me dijo. Y yo eso era lo que quería, que no fueran a ir a un hospital, me dijo, porque ahí es otra historia la que pude haber contado en estos momentos. Y doña Rosa, es bien importante porque sabemos que muchas personas podrán decir, independientemente como yo me encuentre, me pueden tratar en casa, y eso no es así. En primer lugar, usted tiene que contar con un equipo de profesionales en la enfermería que le den esos cuidados, con un grupo de médicos, tanto especialistas como médicos asistentes, que tengan la capacidad de brindarle esa oportunidad. Y otra cosa, determinar hasta dónde se puede llevar el manejo domiciliario y hasta dónde es hospitalario, porque si no, se puede caer en la irresponsabilidad y complicar a un paciente. En nuestro caso, como la Clínica Creación Médica Integral CAMI, hemos tratado de eso, hablar muy claro. De hecho, con su esposo, sus hijos, les comentábamos lo mal que estaba usted, pero que se iba a intentar y que se iba a dar todo y poner todo lo que nosotros utilizábamos ya a nivel de los hospitales en relación a los medicamentos. ¿Qué mensaje le quiere dejar usted a los amables televidentes de TSI y de HRN que nos siguen a través de estas diferentes frecuencias y las diferentes plataformas de transmisión, a esa población que a lo mejor no ve una salida en esta enfermedad, no ve una forma de tratamiento? La salvación de nosotros estuvo en sus manos, doctor. Se lo digo así a todo el público, que pienso que la gente tiene que darse cuenta que sí se puede salir de este problema, con la confianza en Dios en primer lugar y con la confianza en el doctor Videa, que es un médico excelente y que, bueno, y con las medidas de bioseguridad que hay que continuarlas, porque no pensemos que esto se ha acabado. Pedimos a Dios que pare esta pandemia, pero así como estamos, no hay solución inmediata. Entonces yo le pido a todo el mundo, a todo el público que nos escuche en este momento, que tengamos las medidas de bioseguridad en la mente, que en ningún momento olvidemos lo que hay que hacer para no llegar a extremos de perder la vida. Quedar bien claro. Y lo otro, que no crean que solamente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, se ve el COVID. El COVID está en todo el país. Este ha sido un testimonio cuyo objetivo es crear conciencia, hacer ese llamado de atención a la población a que de manera temprana acuda. Y también es una esperanza para decirle a la gente, sí se puede. Si usted tiene el diagnóstico de COVID-19, si se echa a llorar y no se levanta y no busca ayuda, difícilmente va a poder salir de eso. Es inmediatamente que tenemos que en cualquier momento que sintamos la mínima
síntoma, no hay que esperar ni un día, ni dos, ni tres, porque ahí es donde nos grabamos del problema. En Testimonios COVID-19 recogemos la evidencia nacional de la pandemia. Testimonios COVID-19. Y con mi médico les presentamos el tema de la semana. En el tema de la semana, hoy hablamos de un as bajo la manga en el manejo del COVID-19. Sabemos la precariedad del sistema sanitario en el país, la situación que el coronavirus nos ha puesto en exposición, con una limitación en la atención hospitalaria pública, hospitales saturados y hasta en algún tiempo colapsados por la atención, hospitales privados prácticamente inaccesibles para la clase media-baja. Pero surgen oportunidades en la atención, oportunidades serias, formales, donde no ponen en riesgo la vida del paciente. Y es a través de la atención domiciliaria que surge como una alternativa y que ya después de 15 meses de pandemia, hoy este modelo es expuesto en Aquí con mi médico y por eso lo hemos titulado que es un as, una alternativa para tratar el COVID-19 de esas personas que no tienen la posibilidad o que no cuentan con los recursos, ni en el sector público se da la comodidad para poder brindar la atención a las personas que enferman por COVID-19. Es por eso que en esta consulta del día de hoy hemos invitado a la doctora Astrid Andrade, es médico asistencial de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI, y el licenciado Said Castellano, licenciado en enfermería del grupo del Centro de Estudios Médicos BIME, que han realizado esta labor por muchos meses ya y que con un sistema que se ha ido perfeccionando, más de 10,000 personas en el país se han beneficiado de estas atenciones. Es por eso que vamos a conversar en esta mañana sobre los aspectos importantes que le orienten a usted sobre la importancia que tiene, la posibilidad que en este momento, aún por la situación que puede estar pasando en este momento en su hogar, puede tener una alternativa para su manejo. Doctora Astrid, ¿cómo inicia el proceso para brindar una atención domiciliaria y que potencialmente posteriormente se puede convertir en una hospitalización en casa? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Un gusto estar aquí con usted hoy. Pues básicamente inicia una vez que ya sea el paciente o el pariente llame a las clínicas de CAMI, que pueden llamar ya sea a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al número 8731-3195, ¿verdad? Y ellas ahí están dispuestas a atenderle y agendarles la cita lo más pronto posible con un médico que va a llegar hasta la comodidad de su casa. El paciente no tiene que moverse, no tiene que ir a hacer ninguna fila para ser atendido, sino que está en su casa, llega el médico con todo el equipo de bioseguridad, ¿verdad? Con el equipo para darle una atención integral, y una vez que el médico está en la casa, evalúa al paciente completamente, los exámenes que ese paciente se ha realizado, se le hace una presentación al especialista a través de videollamada, en este caso a usted, al doctor Omar Videa, y entonces se le presenta al doctor. Cada caso de cada paciente es un caso específico con un tratamiento ya específico para cada paciente según el padecimiento, ¿verdad? Entonces, según los lineamientos, el doctor le da ya el manejo que amerita a cada paciente. Sin duda alguna, a través de estos procesos y esta reinvención de la atención en los pacientes con COVID-19, y más que reinvención es volver al pasado, porque recuerdo yo de que nuestros maestros nos comentaban que en el tiempo, antes, hace mucho tiempo, así era la atención. El médico visitaba los hogares y hemos vuelto a esto, a este principio de la atención en casa, producto que
los hospitales o las clínicas no cuentan con las condiciones, porque no en todo, por ejemplo, hospital privado, hay que decirlo, ven pacientes con COVID-19. Ese estigma hacia el paciente con el diagnóstico de COVID-19 igual se sigue dando en el país. Y la posibilidad de poder llegar a la casa, hay muchas personas que no quieren movilizarse, que tienen temor de moverse, porque asumen de que si llegan a un hospital van a perder el contacto físico con sus familiares, que así lo es, porque no se permite, están bajo un sistema de aislamiento. Entonces, esta posibilidad hace que, sin que corra riesgo la persona, pueda llevar su tratamiento en casa, que puede ser ya desde el punto de vista la atención médica o, en determinados casos, la atención ya hospitalaria en domicilio o hospital en casa. ¿Qué personas aplican a lo que es la hospitalización en casa? Porque si bien es cierto, las visitas o las evaluaciones se les pueden hacer a todos los pacientes, pero hay parámetros, hay normas, hay protocolos para decir usted puede manejarse en su casa o usted no puede manejarse en su casa y tiene que ir obligatoriamente al hospital, doctora. Sí, esa es una pregunta que muchas personas se las hacen, ¿verdad? Y muchos pacientes, al momento de que uno les da la consulta, muchos se pueden manejar, como usted dijo, de manera ambulatoria, pero ya pacientes que ya tengan enfermedades de base que se pueden complicar teniendo coronavirus, entonces ya sea paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que ha tenido cáncer, enfermedades inmunológicas, todos esos pacientes que se podrían complicar o presentar algún tipo de efecto secundario a la enfermedad, entonces son los pacientes que necesitan cuidados ya 24 horas al día, los 7 días de la semana, manejo por enfermería, manejo de sus medicamentos, la aplicación, el monitoreo de los signos vitales, ¿verdad?, de los pacientes, se toma cada uno de ellos mientras están hospitalizados en casa, adultos mayores, ¿verdad?, que necesitan esos cuidados específicos de cada paciente que no ameriten tal vez ir a un hospital, porque también no todo paciente se va a manejar en casa, sino que si tenemos algún paciente que ya a nivel de la tomografía tiene un compromiso a nivel pulmonar mayor del 50%, al momento de evaluarlo una frecuencia respiratoria mayor de 30, o si necesita oxígeno y ya es mayor de 6 litros, esos pacientes ya no pueden ser manejados en casa, ¿verdad? Sino que ya necesitan un manejo a nivel hospitalario ya estrictamente. Es muy importante lo que la doctora Astrid Andrade menciona, porque puede ser que usted lo estén manejando en su casa en este momento y que nos está viendo o nos está escuchando. Y tiene que saber que estos parámetros son parámetros hasta cierto punto guías internacionales que se toman como concepto en función a que, ojo, si usted ya se hizo una tomografía y tiene más del 50% de compromiso pulmonar, ya no es para que esté manejado en casa. Si usted está manejado con oxígeno en la casa y ya está usando la mascarilla con reservorio, que se utiliza cuando ya tenemos que administrar más de 6 litros de oxígeno. Si usted está con 12, 15 litros de oxígeno, hay que buscar una manera, ya sea en el sector público o privado, para ser trasladado y manejado ahí, porque requiere usted un monitoreo diario, como se hace en la hospitalización, por ejemplo, donde contamos con médicos 24/7, que están ahí pendiente a cada minuto de lo que ocurre con el paciente, y no solamente en casa, cuando se tiene que hacer 1 o 2 evaluaciones de manera diaria. Cuando eso está ocurriendo y usted tiene, por ejemplo, como lo menciona la doctora, una frecuencia respiratoria, o sea que usted con un reloj cuenta cuántas veces está respirando por minuto y esa respiración es más de 30, usted no puede continuar en casa. No puede continuar en casa. Tiene que buscar, si está en Tegucigalpa, un centro de triaje, de ahí se harán las conexiones para que lo trasladen a un hospital público o busca una atención privada. Pero hay que decirle a la población que existen parámetros que usted hoy debe de grabárselos. Si está en su casa y tiene estas condiciones, vea que ya no es posible seguirlo manejando ahí. Pero si su condición es una neumonía, que puedes tener una afectación de un 10, 20, 30, 40, hasta un 50%, y si se llega prácticamente de manera temprana. ¿Y qué significa llegar de manera temprana? Es llegar en los primeros 7 días desde el inicio de la enfermedad. Muchos se preguntan ya,
Y esta pregunta se la vamos a realizar al licenciado Said Castellano, que tiene alta experiencia ya con pacientes tanto hospitalarios, de unidad de cuidados intensivos, de unidad de alto flujo, de unidad de aislamiento y también de la atención domiciliaria. Algunos se preguntarán, cuando hablan de hospital en casa, ¿es así como es un hospital en el sentido de la atención en enfermería? O sea, ¿se queda en las 24 horas? O sea, ¿es una atención 24/7, licenciado? Buenos días. Hola, buenos días, doctora, doctor. Pues bien, como ha dicho, enfermería pues es la ciencia del cuidado, pues a esos pacientes se le asiste, ¿verdad? En lo que es la 24/7. Nosotros realizamos los cuidados de enfermería desde lo más básico hasta lo más complejo, como bien dice, desde el área domiciliaria hasta lo que es una unidad de cuidados intensivos. Pues bien, nosotros estamos pendientes, como que estuviésemos en un hospital, ¿verdad? Atendiendo al paciente dentro de su casa, en la comodidad de su casa, con lo que son la monitorización, por ejemplo, de los constantes vitales. También registro de esto para luego poder, ¿verdad?, brindar todos estos datos a lo que es al doctor encargado, y el doctor encargado, ¿verdad?, al especialista, al doctor Omar, ¿verdad?, para que vayan viendo cómo va procesando el paciente, cómo va evolucionando. Y de esta forma así, ¿verdad?, tomar otras medidas, ¿verdad? Pero sí, enfermería está a la par del paciente, brindando atención, ¿verdad?, médica, brindando cuidados de enfermería, educando, asesorando cada momento, ¿verdad? Así que enfermería juega un papel muy importante en lo que es el paciente COVID, tanto en la parte emocional como en la parte del acompañamiento. Eso definitivamente es un papel muy importante que enfermería lo obtiene. O sea que cuando un paciente, por ejemplo, licenciado, comienza a disminuir la saturación, a aumentar la frecuencia respiratoria o desarrollan un cuadro febril, o sea, aumenta la temperatura, tienen o se acude a una línea. ¿Cuál es la línea de comunicación? O sea, no están ustedes, por decir así, solos. Correcto. No, jamás estamos solos. Somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Muy organizado, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos documentando, en el expediente clínico que tenemos, estamos anotando hora por hora lo que son los constantes vitales. Esto, ¿verdad?, es pasado a lo que es a la doctora de cabecera o al doctor de cabecera para que luego lo reporte al doctor especialista. Viendo, ¿verdad?, cómo va evolucionando el paciente, el doctor especialista pues decide, ¿verdad?, qué manejo, ¿verdad?, dar al paciente. No estamos solos, estamos en constante comunicación con lo que es los médicos BIME. O sea que este proceso viene e inicia después de la evaluación de la parte médica, efectúan un ingreso como se realiza a nivel del centro hospitalario, como estamos acostumbrados a hacerlo en los hospitales, y queda una hoja, o sea, es una documentación, documentos médicos legales, donde van las indicaciones de los medicamentos, los horarios a aplicar, y se lleva la misma papelería que se utiliza a nivel del sector ya institucional, ya sea esto público y privado. Y la atención es así como está planteada. Y un dato muy importante a destacar es que esta atención no puede ser brindada exclusivamente por enfermería. La atención de enfermería debe de ser dirigida, mancomunada con la atención médica. ¿Cómo se realiza en los hospitales? O sea, usted no puede tener, ni se acepta por el Centro de Estudios Médicos BIME, poder brindar solo la atención de enfermería. ¿Por qué? Porque tiene que haber un médico responsable de cada indicación que se dé. No es un familiar el que va a dar las indicaciones de qué ponerlo, sino que tiene que ser el médico que lo visita. Sabemos que hay muchas experiencias y que esta consulta puede ser insuficiente en el tiempo, pero sí es importante conocer también de casos que haya tocado experimentar en la atención de los pacientes con COVID-19 y donde uno ha visto que a pesar de llegar tarde, se han logrado resultados positivos
en la atención domiciliaria. Doctora Astrid, ¿tiene usted algún caso que quiera comentar, conversar con nuestro auditorio y nuestros televidentes en la atención del ejercicio profesional que usted tiene de manera diaria? Sí, claro, doctor. La verdad, vemos varios casos al día, ¿verdad? Y entre algunos está el caso de un paciente masculino de 48 años, que este paciente lo atendimos por primera vez ya al 8º día de la enfermedad, ¿verdad? Y como usted dijo, entre lo más pronto tratamos al paciente, mejor es, entre los primeros 7 días. Entonces ya al 8º día ya el paciente tenía una neumonía instalada, ya en la tomografía se veía un compromiso del 45%. Y estamos hablando de un paciente ya con enfermedades de base, hipertensión arterial, que no estaba muy bien controlada en el momento. También tenía antecedentes de cáncer desde hace 5 años atrás. Entonces vemos que tenía bastantes comorbilidades que se nos podría complicar más, aparte de la neumonía, que ya estaba en el límite de poder ser tratado en casa, ¿verdad? Entonces este paciente iniciamos tratamiento justo a tiempo, ¿verdad? En el 8º día, con todo el tratamiento, con sus cuidados en casa con enfermería, visitas diarias del médico, ¿verdad? Y entonces el paciente fue poco a poco disminuyendo los requerimientos de oxígeno y al final estuvo 6 días hospitalizado en casa y pudo ya estar sin oxígeno y recuperarse completamente de la neumonía y no ha tenido ningún efecto secundario ya después de su infección con COVID-19. Realmente sorprendente, impacta y a veces pudiese establecerse como de manera pues atrevida brindar esto. Pero el atrevimiento se disipa con el conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento de algo y maneja los protocolos y sabe cuáles son las líneas que se tiene que dirigir y ve cuando el semáforo se comienza a poner en amarillo y le da la alerta o se pone en rojo y le dice ese no es el camino, entonces eso genera que usted tenga una atención exitosa en el COVID-19. O sea, esto de la atención domiciliaria que inició hace aproximadamente en COVID en la Clínica de Atención Médica Integral CAMI hace 12 meses, hace aproximadamente un año ya. Ha tenido, sin duda, hay mucho caso y muchas personas dicen cuidado con la atención domiciliaria. Y yo comparto ese concepto, cuidado, porque cuidado quien lo vaya a ver a usted. Porque de domiciliario vemos y nos encontramos casos donde nos presentan que X o Y médico ha estado manejando un paciente con COVID-19 y cuando se llega al hogar vemos que está con 12 litros. O sea, hacemos la evaluación y damos inmediatamente la referencia. El acompañamiento tiene que tener esas reglas, hay normas que tienen que cumplirse y eso ha hecho el éxito. Porque con este sistema de atención en nuestros registros domiciliarios no ha existido de esas 10.000 atenciones un tan solo fallecido. ¿Por qué? Porque se prevé la situación, porque se adelanta ante las condiciones. Nadie en la atención del COVID-19, ya sea en hospital o donde nosotros atendemos, puede asegurar que una persona va a sobrevivir. Hemos visto cómo personas se complican, logran salvarse, pero han estado al borde de la muerte, pese a utilizar todos los protocolos de tratamiento. Hay personas que el virus se comporta de una manera sumamente agresiva, por eso nunca debe de confiarse usted si no han transcurrido al menos los 14 días de ese embate de la enfermedad, de esa fase aguda. Licenciado Said Castellanos, muchos dicen, pero ¿qué logística yo tengo que tener para que alojar una persona más? Si a veces no tengo ni cabeza para ver cómo acomodar los que ya vivimos en la casa, peor para acomodar a alguien que a lo mejor me va a dar o me va a exigir mucha cosa, mucha comodidad para atender a mi familiar. O sea, no tengo cabeza para eso. ¿Qué tanto es la logística que se requiere una vez que el servicio de cuidados domiciliarios en casa se da la aprobación que se efectúan y comienza ese cuidado de manera domiciliario? Bien, doctor, pues no, la verdad
nosotros como personal de enfermería vamos a atender, ¿verdad? Vamos a dar una atención de calidad. Es decir, muchas veces ni nos despegamos, ¿verdad? Del lado del paciente. Claro, usamos nuestro equipo de la forma correcta, nuestro equipo de protección personal, ¿verdad? Que comprende este manejo para el uso correcto para pacientes COVID-19. Es decir, no es necesario como otra habitación aparte, no. Nosotros muchas veces ni nos despegamos, ¿verdad? Del lado del paciente. ¿Para qué? Para estar monitorizando. Vamos a dar una atención responsable, es decir, una atención de calidad donde nosotros tenemos esa responsabilidad de ver, ¿verdad?, la evolución del paciente. Es decir, muchas veces no queda tiempo mucho así como hasta de comer o hacer otras cuestiones, no, porque estamos muy al pendiente del paciente, estamos ahí, estamos cualquier cosa, cualquier síntoma, estamos a la orden, claro, siguiendo lo que son los protocolos farmacológicos, ¿verdad?, para lo que es la aplicación de estos mismos, ¿verdad?, en conjunto con lo que son los doctores, ¿verdad? Definitivamente es una atención de alta responsabilidad, de mucho sacrificio, pero que sin duda alguna el tiempo ha ido dando la razón en la efectividad de un tratamiento formal, responsable de manera domiciliaria, y vemos que la telemedicina hoy por hoy ha llenado muchos vacíos en la atención del paciente con COVID-19, producto de la condición de nuestro sistema de salud. ¿Qué mensaje le quisieran dejar hoy a los televidentes de TSI, a los radioescuchas de HRN, La Voz de Honduras, que han estado prestos y que a lo mejor en este momento están viviendo una condición difícil, ya sea personalmente o familiarmente con el COVID-19? Doctora. Bueno, creo que un mensaje muy importante para las personas, más si ahorita están experimentando esa enfermedad, es de no tenerle miedo, sino de que saber actuar a tiempo para poder recibir una atención integral, ya sea por servicio, con su servicio de enfermería, con su médico, personas que están altamente capacitadas para poder atender ese tipo de padecimientos. Entonces, lo mejor sería actuar a tiempo, siempre buscar los mejores médicos. Sabemos que los protocolos funcionan si son instalados desde el momento inicial de la enfermedad. Licenciado Castellanos, ¿cuál es el mensaje a la población que está pues en este momento probablemente necesitando de una atención y de prepararse? Porque no sabemos si nos vamos a enfermar por primera vez o viene la segunda o tercera ocasión. Pues bien, decirle a las personas, pues en primer lugar, ¿verdad?, mandar esa parte de ánimo, ¿verdad?, fuerzas y confortamiento, ¿verdad?, en esta pandemia que no ha sido nada fácil. Y pues actuar a tiempo, poner su salud, ¿verdad?, en las manos de profesionales, ¿verdad?, capacitados y con mucha experiencia en el tema, ¿verdad?, porque ya sabemos que esta enfermedad no es un juego, ¿verdad?, sino que es algo serio, muy grave. Entonces, mi mayor consejo es poner su salud en las manos de profesionales capacitados que han estado, ¿verdad?, con experiencia en lo que es en la atención de pacientes COVID-19. Un as bajo la manga en el manejo del COVID-19 ha sido nuestro tema de la semana. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con la despedida del consultorio virtual más grande de Honduras. Ponete la doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña y ponete la doble. Este fue el tema de... Unas bajo la manga en el manejo del COVID-19 y un as para evitar que usted se enferme es poniéndose la doble. Sin duda alguna, el ponerse la doble evita que partículas infectantes puedan ingresar a nuestro organismo en un 92.9%. Ese es el porcentaje que evita ponerse la doble. En este momento, cuando la pandemia sigue con un grado
en crecimiento, usted no puede confiarse, usted no puede relajarse. Por eso le invito a que se la ponga doble y evitar enfermar por COVID-19. Hasta aquí llega nuestra consulta en este fin de semana, pero ya queda programada su cita para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.